La situación económica en la Argentina es compleja a partir de la medida arancelaria que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Habló el presidente Javier Milei, dijo que Argentina va a tener que readecuar su legislación para atenuar el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump. Esto decía el presidente Javier Milei. En este marco y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio norteamericana, la Argentina va a avanzar para readecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump. In this context, and as a result of the meetings held by Argentina's Foreign Minister wartime with the U.S. State Department and the Department of Commerce, Argentina will take steps to readjust its regulations in order to meet the requirements of the reciprocal tariff proposal put forward by President Trump. Ya hemos cumplido 9 de los 16 requerimientos necesarios. En un evento, en un viaje que no fue tal, ¿no? Volvió literalmente con las manos vacías. Lo presentamos al doctor Pablo Hueve. ¿Qué análisis te merece esta presentación, Pablo, del presidente allí en los Estados Unidos? La verdad que un viaje sin justificación. El señor presidente dejó 2 viajes previos por la situación interna del país, que eran viajes institucionales, pero va supuestamente a recibir un premio, pero era la excusa para encontrarse con Donald Trump y pedirle nuevamente el apoyo para los créditos que se están reclamando en el FMI. Bueno, no solo que no se pudo lograr la reunión con Donald Trump, te cuento que no fue invitado a comer. $800. Por la ventana, sí señor, así es. Más el viaje. Claro. En ese contexto, te digo que hubo mensajes preocupantes de los funcionarios de Donald Trump, Ezequiel, porque el señor Clever Carone, a través de un diario uruguayo, lo que dijo fue que no queda tan claro que vayamos a hacer una excepción con la República Argentina, porque los uruguayos le preguntaban, pero a la Argentina le van a sacar los aranceles, como dice Milei. Él dijo que no quedaba tan claro, pero además lo que sí dijo es que hay una palabra que la venimos diciendo acá y que se llama China, y que en ese contexto, aparentemente, el gobierno norteamericano, a través del fondo, lo que está exigiendo de la Argentina es aléjense de China. El problema, Ezequiel, es que alejarse de China significa cómo le vamos a devolver los 18.000 millones de dólares del swap. Y hay otra cuestión. El gobierno argentino no puede tomar medidas unilaterales con Estados Unidos al margen del Mercosur, salvo que el señor presidente Milei quiera salir del Mercosur. Y quiero comentar algo porque nuestro canal y nuestro programa es federal. Las medidas que ha tomado el gobierno norteamericano y que, ojo, América Latina es un 10%, nada que ver con la Unión Europea o con China, que se llegaron al 54%, va a terminar perjudicando, Ezequiel, en gran parte a la zona núcleo de la Argentina. Claro. Nosotros exportamos biodiesel, granos, gas, biocombustibles. En ese contexto, limones. En ese contexto, tanto tucumanos como cordobeses, bonaerenses, santafesinos, correntinos, podemos llegar a tener un golpe por doble vía. Es cierto lo de los aranceles, pero ponele, a ver, pensemos que desde acá se bajan los precios y por otro lado el Estado argentino da una posibilidad, suponete, devolviendo el IVA. Es decir, haciendo algún colchón para que Argentina pueda exportar con mejores precios. El tema es que Estados Unidos exige lo que se llama reciprocidad. Es decir, señores, nosotros queremos que ustedes apliquen las mismas medidas respecto de las exportaciones que las hacemos nosotros. Y en ese sentido, si se ve que el gobierno argentino, por ejemplo, está fomentando exportaciones a través de medidas pararancelarias, el gobierno de Estados Unidos podría reaccionar de la misma manera. Vamos a ver un tuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, respecto a este tema, ¿no?, el arancelario, que lo hizo en la mañana de hoy. Con un lenguaje como se vienen tratando, ¿no? Sí, sí. Entre Cristina y el presidente, Che Milei, ahora es fíjate hermano.
nos enchufaron un arancel del 10% para todas las exportaciones argentinas a Estados Unidos y vos nos querés convencer que son amigos nuestros. En todo caso, serán amigos tuyos, pero fíjate bien, porque ni siquiera, y ya en letra mayúscula, te metieron el mismo arancel que al resto de América del Sur, incluidos los gobiernos que vos llamás comunistas. ¿Te das cuenta que no entendés nada? Dice en el tuit Cristina Fernández de Kirchner. Pero además, Milei, con tu dólar planchado, que encarece en dólares la producción nacional, más el arancel del 10% que nos puso tu amigo Trump, ¿qué corno pensás que vamos a poder exportar a Estados Unidos? Del 25% del arancel que nos fijó para el acero y el aluminio argentinos, mejor ni hablar. Piadoso manto de silencio, dice Cristina Fernández de Kirchner. Y mirá, economista experto en crecimiento con o sin dinero, que en febrero del 2024 te dije cuál era el principal problema de la economía argentina y todo lo que iba a pasar, incluido el proteccionismo de tu amigo Trump. Esto es parte de lo que manifestabas, Pablo, ¿no? Sí, pero lo venimos diciendo aquí, inclusive ese lujo que tenemos y que habla aquí en tu programa, como el conductor, obviamente, lujo, me refiero a Juan Basquetto. Juan. Esto se viene viendo, porque además, si se profundiza la guerra comercial, Ezequiel, que el único antecedente que podemos tener es de la década del 30 del siglo pasado, esto no nos va a llevar a que Estados Unidos sea más rico o que China sea más rico. Nos va a llevar a una recesión global a donde inclusive los productos argentinos pueden llegar a encarecerse. A ver, no seamos tan negativos. Algún medio económico internacional también dice que habría alguna posibilidad si las economías latinoamericanas buscáramos algún tipo de complemento entre nosotros. El tema es cuando tenemos gobiernos tan ideologizados como el de Argentina, que dice, yo con Brasil no quiero pactar, o yo con Colombia no quiero pactar, o yo con Chile no quiero pactar. El problema es que, como dijo en su momento Juan Carlos Puig, canciller de Héctor Cámpora, si no entendemos que para enfrentar el centro tenemos que pensar en la confluencia sur-sur, no estamos entendiendo al mundo. Cuidado, Ezequiel, porque de lo que se trata en política exterior es defender los intereses nacionales y entre ellos están las exportaciones de la zona núcleo de nuestro país y para eso hay que entender hacia dónde camina el mundo. Hay un dato preocupante que es la caída de acciones y la suba del riesgo país, ¿no? Que ha tenido en vilo en las últimas horas a la economía de la Argentina, ¿no? Este crash que mencionabas muy bien, Pablo, de mercados globales que indefectiblemente arrastra a la República Argentina. Sí. Los mercados internacionales han mostrado este efecto y ha tenido el golpe de manera directa a Argentina con un día para los mercados muy convulsionado, ¿no? Efectivamente, Ezequiel. Y si a eso le sumamos que la situación política doméstica evidencia que hay un gobierno que ya no está controlando a distintos, entre comillas, aliados en el Poder Legislativo, que algunos gobernadores miraron para otro lado cuando se realizaba una votación crucial respecto de los dos pliegos para la Corte Suprema, estamos hablando, además, cuidado con este dato, en 14 días nuestro país perdió 3.000 millones de dólares de reservas. Sí, es un dato preocupante. Tremendo. Porque eso habla de la confianza del llamado Dios mercado. Claro, claro, total. El dato que decíamos, 900 puntos básicos. Exacto. Para riesgo país en Argentina, es un número que empieza a preocupar. 13% la caída en Wall Street de las acciones argentinas. Bueno, ha sido un día de los no más prósperos económicos en nuestro país, ¿no? Totalmente, Ezequiel. Brevemente le comentamos a la Teleaudiencia Federal que más allá de que la bolsa puedo llegar a coincidir en que puede ser una timba, pero el tema del riesgo país significa el sobrecargo de tasa de interés que le ponen a nuestro país. Un dato, querida amiga, querido amigo televidente, cuando escuche que Argentina tiene 918 puntos de riesgo país, córrale hacia la izquierda 2 décimas la coma. Significa que si Argentina hoy accede a un crédito del Fondo Monetario o de algún banco que cobra 4,8% anual de interés, a eso le tenemos que sumar el 9,18%, que es imposible. No, claro, es totalmente imposible. Bueno, al medio de esto decíamos una noticia hace algunas horas que tiene que ver con la declaración de Ushuaia, ¿no?
al presidente Javier Milei como persona no grata. Esto tiene que ver en el contexto de lo que hablábamos de Malvinas, del ¿no? 2 de abril. Del 2 de abril, que ha sido muy emotivo. Una iniciativa que fue finalmente aprobada por 6 votos a favor, 4 en contra. Entre ellos el del gobernador Melella. Exactamente, anhelando que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Bueno, había declarado el presidente una declaración realmente grave, perjudicial. Bueno, hemos editorializado sobre ese tema, hemos hablado, pero finalmente esta situación, ¿no?, que manifiestan allí en Ushuaia, ¿no? Quiero contarte algo, y obviamente que uno no está representando al canal al decir lo que voy a decir. A mí no me gustan las declaraciones de persona no grata porque hablan algo así como de que vos acá no tenés lugar. Claro. Vivimos en una democracia, Ezequiel, a donde podemos tener todas las diferencias, y yo las tengo a todas con el actual señor presidente de la República, pero en definitiva, una actitud como esa pone a la mayoría del Consejo Deliberante en el mismo nivel que el señor presidente. Esto puede gustar o no gustar. Para mí fue lamentable, como malvinero que soy, defensor de la causa Malvinas, la declaración del señor presidente respecto de virtualmente reconocer el derecho de autodeterminación de los malvinenses. Pero en definitiva, sí me parece la última frase, que es que respetar el voto de los pies de la gente de Ushuaia y de la provincia de Tierra del Fuego. Sí, sí. Pero me parece que hay que desterrar del discurso político las medidas que pueden tener un olor a totalitarismo. Total. Estuviste en la universidad, ¿no? Hay que reconocer mencionarlo, ¿no? Al decano de Ciencias Exactas. Quiero contarte esto. El decano de Ciencias Exactas, que organizó Malvinizar desde Exactas con el aval de Ciencias Humanas, a donde es increíble. Bueno, lo mío fue lo más fácil, es hablar de historia, hablar de la guerra, hablar de geopolítica, junto con Juan Carlos Sosa, un veterano de guerra que nos acompañó. Pero estuvo una doctora que trabaja en el equipo argentino de antropología forense y que vino a comentar lo que fue el proceso de identificación de los cuerpos, los 121 cuerpos que tenían la frase soldado argentino solo conocido por Dios. Les puedo asegurar el orgullo que uno siente como argentino, Ezequiel, de tener ese equipo de antropología forense y de decir que hay al menos 121 argentinos que recuperaron el derecho humano a la dignidad y sus familiares saben a dónde ir a llorar. Quedan 5. El tema es que probablemente sus familiares ya hayan muerto o que tal vez en el momento de ir a la guerra no tenían familiares. Me estoy refiriendo a que probablemente eran cuidados o criados por algún tío, por algún abuelo, y que probablemente, como pasaron más de 30 años hasta el momento en que se tomó hasta que los malvinenses aceptaron que esto se llevara adelante, probablemente no tengan ningún familiar. Pero te puedo asegurar que además, perdón por el comentario, una de las cosas que además hicieron fue lo que se llamó la reasignación. ¿Qué quiero decir? Que abrían un ataúd para identificar un cuerpo, pero había una parte de algún caído que estaba identificado en otro ataúd, entonces se llevaba esa parte al ataúd correspondiente. La verdad que esto es doloroso y esto es Argentina. Esa es tu presentación que veíamos allí en imágenes. Si quieren, la dejamos un minuto con audio para escuchar lo que decía el doctor Pablo Hueve. Vamos cerrando contándoles a ustedes por qué hay que malvinizar, agradeciéndole al señor decano, agradeciéndole a Ciencias Humanas. ¿Por qué hay que malvinizar? Queridas amigas y queridos amigos, los conflictos del siglo XXI van a ser por recursos naturales. Y la Antártida no solamente que tiene agua dulce, en un mundo donde gracias al cambio climático que los gobiernos de derecha niegan, se está produciendo un retroceso de los hielos y los glaciares, sino que en la Antártida hay eso que ustedes seguramente están escuchando todos los días, la cuestión de Ucrania, la cuestión de China, de Groenlandia, tierras raras, las hay. Y como no han estado expuestas al viento o a los ríos que las vayan degradando, sino que estuvieron debajo de los hielos, están prácticamente intactas. Con que Gran Bretaña, Estados Unidos o Rusia denuncien el Tratado Antártico, pueden ir a la Antártida a explotar todos los recursos. Tracen una línea recta de Londres hasta la península antártica. Pregúntense por qué del Ecuador para abajo todos los archipiélagos están en poder del Reino Unido.
Miren los dominios militares británicos en el mundo. No son tontos. Cruces interoceánicos para controlar lugares militarmente estratégicos o recursos naturales. Este es el collar de perlas que tiene el Reino Unido en el mundo. Bueno, veía a esos jóvenes, ¿no?, con tanto entusiasmo, conociendo la historia, que es clave para saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿De dónde Exacto, venimos? Ezequiel, y lo que viene. Porque como alguna vez dijo Henry Kissinger, aludiendo a la teoría del caos, si no entendemos que para la política internacional, cuando una mariposa aletea en Nueva York, hay una tormenta en Japón. Ese es el mundo y hay que entenderlo. Gracias, Pablo. Ha sido Buen una fin de semana muy semana. intensa para vos, ¿no? Sí. Movilizadora. Movilizadora. Y como siempre decimos, a donde haya un veterano está la historia argentina y allí tenemos que estar. Son el espejo donde se debería reflejar la dignidad de nuestro país. Buen fin de semana, Pablo. Igualmente.